Hace 3 años, todos podemos recordar las escenas donde la Catedral de Notre Dame se quemaba en París. Recordamos cómo todo el mundo se quedó con tanto dolor viendo estas escenas. A los franceses de rodillas rezando frente a la catedral en llamas. Mientras tanto, los bomberos entraban y entre los bomberos había un sacerdote que había sido militar incluso en Afganistán, el padre Fournier. El padre Fournier pidió entrar y él en sus tiempos libres era bombero voluntario. Entonces el padre Fournier entra a la catedral y lo primero que piensa es el Santísimo Sacramento. Entra, bendice la catedral en fuego con el Santísimo Sacramento y sale. Al entregar el Santísimo Sacramento, regresa inmediatamente corriendo. En la parte de atrás está la capilla real, capilla que había construido San Luis Rey. Y en la capilla real hay un tesoro inimaginable, cubierto de oro. ¿Saben qué es? La corona de espinas de Jesucristo. El Padre toma la corona y toma también un traje de lino y sale corriendo. El traje de lino tiene sangre. El traje de lino era el traje de San Luis Rey, el santo que celebramos hoy. Los tesoros de Notre Dame se salvaron por este sacerdote. La Eucaristía, la corona de espinas de nuestro Señor Jesucristo y el manto de San Luis. ¿Quién fue San Luis Rey? Esos personajes, le comentaba al padre Marcelo, impresionantes de la historia, porque son gente vértice de la historia. Es uno de esos personajes que la historia de la humanidad, o por lo menos de Occidente, no se entenderían sin su influencia y su historia. ¿Quién fue? Bueno, su papá era Luis VIII y su mamá era una española muy piadosa, hija también de un rey. Había sido formada muy piadosamente. Blanca se llamaba su mamá. Muy piadosa. Sus papás de Blanca habían sido muy piadosos. Tanto que Luis Rey fue santo. Y su primo también es santo. San Fernando Rey de España. Los dos, imagínense cómo formaron esa familia española a su descendencia, que un rey en España fue rey y santo rey, San Fernando Rey. Y en Francia, el otro nieto fue también santo. Y la hermana de San Luis se hizo monja. ¿Y qué creen? También está en los altares. Y la lista sigue. Pero bueno, San Luis fue educado entonces con mucha devoción desde pequeño. A los 8 años murió su papá y ya era rey. Pero su mamá empezó a gobernar en nombre de él y le enseñó que lo primero era amar a Dios. Al joven rey le decía a su mamá: te amo mucho, hijo, pero prefiero verte muerto a ver que cometas un pecado mortal. Prefiero verte muerto a que cometas un pecado mortal. Esas palabras se le van a grabar fuertemente a Luis. Ludovico se llamaba en esa época. La traducción ahora es Luis. Y entonces Luis creció con mucha devoción. Cuando empezó a gobernar Francia, a los 21 años, los reyes vecinos dijeron: es un niño débil,
y además muy piadoso que se la pasa rezando. Y los ingleses invadieron Francia. Pero la piedad no debilita al hombre, sino lo fortalece. Y no solo los ingleses invadieron, los grandes príncipes y varones de Francia se levantaron en armas contra el rey, buscando independizarse. El joven príncipe, con gran valentía y con gran honor, venció a todos. Primero al rey de Inglaterra y después a todos los que se sublevaron. Sin embargo, de ninguno de ellos hizo burla, sino a todos trató con dignidad aún cuando los había vencido. Y empezó a gobernar. Y fue un hombre sumamente piadoso, pero también sumamente inteligente y culto. Yo les decía que la historia de la iglesia y del mundo cambió. Por ejemplo, su confesor su confesor se apellidaba Soborne. Juntos dialogaron con Santo Tomás de Aquino y con San Buenaventura. De hecho, el rey era gran amigo de los franciscanos y decidió vivir pobre. Se hizo terciario franciscano. Y con inspiración de estos genios, fundó la universidad más importante de Europa, la Soborna. Le puso el nombre en honor de su confesor. Pero no solo eso, empezó a hacer grandes obras. Notre Dame acababa de ser terminada, pero no tenía, ¿qué creen que no tenía? Los grandes cristales que hoy lo adornan todavía. San Luis Rey, él mismo dirigió la construcción de los grandes vitrales de Notre Dame. Del otro lado del mundo, en Constantinopla, los maometanos estaban a punto de destruir la gran ciudad de Estambul, Constantinopla cristiana. Y entre los grandes tesoros que tenía Constantinopla estaba un tesoro que habían heredado de la reina Helena, la de la Santa Cruz, y era la corona de espinas. El rey Balduino, sabiendo que los maometanos estaban a punto de entrar y destruirían la reliquia, se dio cuenta que el rey más digno de esa corona era Luis. Mandó la corona. El rey se hizo hacer una como túnica, como la sotana que traigo ahorita, el alba, de lino, que es la que rescató el padre, para recibir la corona de Cristo. Cuando vio la corona de Cristo, el rey vestido con suma humildad, solo, nada de cosas de oro, nada, solo esa ropa blanca. Cuando vio la corona, se quitó los zapatos y fue devotamente a recibir la corona de espinas. Y mandó construir la capilla más hermosa de Notre Dame, la capilla real, donde hasta hace poco estuvieron la corona de espinas de nuestro Señor Jesucristo. El rey era sumamente devoto y un hombre sumamente humilde. Todos los días invitaba a 12 mendigos a comer a su casa. Y lo primero que hacía el rey era lavarle los pies. Y después de lavarle los pies, él mismo le servía la comida a los mendigos todos los días. Cuando los maometanos seguían avanzando hacia Europa, se angustió. Se preocupó tanto por la destrucción de los lugares sagrados que tomó su ejército y se fue a pelear. Sus primeras batallas fueron heroicas e iba ganando en todo.
Pero había un enemigo que él no conocía y que lo venció a él y a su ejército. Una epidemia, una pandemia que había en ese momento. Enfermaron su gente, sus soldados, y él mismo se puso a curarlos. Cuando él conquistaba una ciudad, no entraba como soldado, sino como penitente, rezando por la ciudad que había combatido. Y nunca había permitido que sus soldados robasen algo. Sus soldados enfermos fueron curados por él. Él mismo los cuidaba hasta que él mismo enfermó. Cuando él enfermó, el líder el monarca de los maometanos actuó inmediatamente contra él. Mandó su ejército y, por supuesto, enfermos ellos fueron vencidos. Fue tomado como rehén. Él había sido muy misericordioso en las ciudades que conquistó. Con él no fueron misericordiosos. Lo torturaban. Y todos los días, mientras era torturado, rezaba los salmos de memoria. Todo el tiempo estuvo rezando salmos. El rey maometano, para burlarse, pidió 1.000.000 de monedas de oro para rescatarlo. Una cantidad que parecía imposible. Pero su pueblo, que lo amaba tanto, juntó rápidamente 1.000.000 de monedas de oro para rescatar a su rey. Cuando regresó, cuando es liberado, antes de regresar a su reino, decide ser peregrino a Tierra Santa y trata de reconstruir muchos lugares santos que habían sido destruidos. Su madre muere entonces 4 años después. 4 años estuvo reconstruyendo los lugares sagrados y regresa para gobernar en lugar de su madre, que estuvo regiendo en su lugar. Y entonces hace grandes cambios en las leyes. Primer cambio en la ley: prohibido blasfemar. Decía, los franceses son muy groseros, si alguien ha estado en Francia, y utilizan muchas groserías. Prohibió la ley de blasfemar. Decía, no se puede crecer en un país donde se blasfema. Segunda ley: no a la usura. No se puede explotar a los pobres. No se puede abusar del que sufre. No a la usura. Tercera ley, una ley que sigue hasta ahora en todas las leyes del mundo: nadie es culpable hasta que se pruebe lo contrario. Un hombre que cambió la historia. San Luis entonces hizo grandes cambios en la cultura, en la historia de su reino. Angustiado todavía porque los maometanos seguían avanzando, cambió de decisión y decidió no ir a pelear, sino ir a evangelizar. Y decidió ir a evangelizar al rey maometano. En el camino volvió a enfermar y murió, sin poderse entrevistar, porque iba decidido ahora no a pelear, sino a anunciarle el evangelio para convertir su corazón. En el camino murió. Sus descendientes reinaron Francia durante 500 años. El último rey francés, antes de ser asesinado por los revolucionarios, el sacerdote que le dio la absolución le dijo: hijo de San Luis, vuela a la eternidad con tu padre. Pero su descendencia sigue reinando. Su hijo, uno de sus hijos, fue el primer rey Borbón, que todavía son los reyes de España y de Luxemburgo. Durante más de 800 años, la descendencia de Luis han sido reyes y han dirigido los destinos de países como Luxemburgo, que es el país donde el Producto Interno Bruto es el más alto de todo el mundo. Fue el primer santo
Cuando empezaron las canonizaciones en esa época, antes era por aclamación, después se hizo los procesos de canonización y fue de los primeros canonizados sin ser sacerdote. Y de hecho fue canonizado en un tiempo récord. Su fama de santidad era tan grande que fue elevado a los altares solamente 20 años después de su muerte. Hoy celebramos a un gigante de la fe, a un hombre que, no importando que era poderoso y rico, sus últimas palabras, antes de decirle sus últimas palabras, escribió un testamento a su hijo. ¿Y saben cómo empieza el testamento? Con las mismas palabras que le decía a su mamá. Le escribió a su hijo que iba a ser rey: prefiero verte morir a pecar. Sus últimas palabras fueron: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu.